Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Estamos leyendo el capítulo 11 de San Lucas, y es importante que aprendamos a analizar la palabra de Dios, a revisar con seriedad y a no quedarnos con ideas falsas. Porque oímos alguna afirmación de alguien que pasa por experto o que suponemos que sabe más que nosotros y que hace afirmaciones contundentes con aires de sabios, y esto nos confunde y nos deja enseñanzas equivocadas. Una de esas enseñanzas es la de que los fariseos eran enemigos de Jesús, y para todo cualquier cosa que pase en el Evangelio sin revisar bien, se le atribuye a los fariseos. Y San Lucas nos hace ver que esto es un equívoco, que es falso, que son enemigos de Jesús. Encontramos en el capítulo 13 que los fariseos le advierten a Jesús que se aleje de la región de Herodes porque quiere matarlo. Hoy leemos de que un fariseo invitó a Jesús a comer, pero antes hemos leído que otro fariseo de nombre Simón también lo invitó a comer, y allí a esa casa llegó una mujer que era el pecado en persona en aquella ciudad. Y más adelante nos vamos a encontrar con que Jesús asiste a otro banquete en donde él cura a un hidrópico y donde Jesús les da instrucciones sobre los primeros lugares, incluso sobre los banquetes. Hoy vemos que un fariseo invita a Jesús a comer, y primero tenemos que saber qué es un fariseo. La palabra fariseo viene de parash, separado, equivaldría exactamente a sectario. Estos se separaron del común de la gente de Israel porque querían distinguirse de ellos como los observadores de la ley de Dios, los que a pulso se ganan la salvación, y surgieron en una época de persecución de parte de los que querían hacerlos practicar la filosofía o la religión griega. Surgieron en esta época también otros grupos que no son mencionados directamente en el Evangelio ni en la Biblia, los esenios. Aparecieron también allí los macabeos y otras reacciones que por algunos son llamados helenistas, pero que es ambiguo también en algunas partes de las explicaciones del Nuevo Testamento. Los fariseos hicieron sus catálogos de reglas, de oraciones, de rituales, con los que querían que la gente cumpliera con la voluntad de Dios. Probablemente este acontecimiento que hoy es mencionado tuvo lugar en un día sábado, que eran los días en que la ley recomendaba invitar a la casa a alguien o compartir la comida llevándola a alguien. Y este fariseo, cuyo nombre y rostro ignoramos, invitó a su casa a Jesús a comer. Jesús no los rechazó, no los veía como enemigos. Asistió a la casa de este fariseo, y cuando llegó la hora de comer, se sentó a la mesa, porque va a tomar los alimentos, y sucede que este fariseo esperaba ver en Jesús un practicante de las reglas establecidas por la comunidad farisea. Pero Jesús no hizo lo que normalmente hacían los fariseos en muchas ocasiones.
purificarse las manos con agua, no se trata de un lavatorio higiénico para la comida. Se trata también de una especie de ritual purificatorio, porque para ellos también la comida era un acto sagrado. Y Jesús no se lavó las manos antes de comer, lo cual provocó que aquel fariseo mostrara su extrañeza de algún modo y provocara con esa reacción que Jesús también diera una respuesta a su actitud que tuvo ante él. Jesús se expresó con palabras lo que aquel pudo haber manifestado en su rostro y le habla diciéndole directamente a él, como representante del grupo de los fariseos, de los separados o de los sectarios. Ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, ¿cómo? Rociándolo con agua. Pero el interior de ustedes, no de los platos ni de los vasos, está lleno de robos y de maldad. Jesús está haciendo una denuncia como hacían los profetas, como el profeta Jeremías, que denunciaba que las decisiones de los judíos estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Jesús en otros pasajes y más adelante nos va a hablar de cómo los fariseos, aprovechando de su prestigio y de su influencia moral ante el pueblo, se ponían a abusar de las situaciones que les tocaba protagonizar. Si les pedían consejos, si les pedían ayuda, ellos siempre sacaban partido y ganancia. Así lo va a decir Jesús, que despojan a las viudas de sus bienes, sea comiendo lo que ellas les ofrecieran, que al final es su dinero, lo que les quedaba de herencia, siendo también consejeros de ellos, les cobraban lo mismo a las viudas que a quien quisiera alguna orientación de cómo cumplir la ley, y se quedaban con los bienes de muchos de ellos, y por eso es que Jesús les dice: el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. La maldad está en eso, en no hacer el bien deliberadamente, sino todo lo contrario, aprovecharse de la condición de los demás para lucrar no solo prestigio, aprecio, reconocimiento, para alimentarse, para recibir donativos, incluso para adueñarse en ciertas condiciones de los bienes de las viudas. Por eso es que Jesús ahora los reprende y los llama insensatos, porque esa manera de purificar con agua lo exterior de un plato o de un vaso al volver del mercado o a la hora de comer es solo superficial. Jesús le dice a este fariseo que debe reaccionar y darse cuenta que aquel que hizo lo exterior que ellos purifican también hizo lo interior, y se lo dice en una pregunta: ¿acaso quien hizo lo exterior no hizo también lo interior? Y por eso invita a este fariseo a purificar lo interior, no solamente lo exterior como hacían con las vasijas. ¿Cómo pueden purificarse? Ellos deben purificarse de sus rapiñas, de su rapacidad, de sus abusos y maldades, dando limosna de lo que tienen, porque se han quedado con lo que no les pertenece, porque se han adueñado de lo que era ajeno. Y para que sean purificados, tienen que devolver lo que no es suyo, deshaciéndose de ello, haciendo un bien a los demás. Todo aquel que defrauda a otro, que no le paga lo que le debe, que no le paga lo justo, es un ladrón. Y entonces Jesús está denunciando estos abusos y les dice cómo es que se pueden purificar. Pero si no hacen lo que Jesús dice, entonces en apariencia ellos se van a sentir puros y libres de pecado, pero a la hora de las pruebas, a la hora del juicio, ellos no estarán limpios, no estarán sin pecado ante el Señor, y todo esto va a provocar que lo pierdan todo, porque no serán dignos de estar en la presencia del Señor. Por eso es que les enseña cómo deben actuar.
devolver lo que no es suyo en limosna. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.